Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes Juan Guillermo. María, Este, buenas. en el nombre de mi colega Juan Guillermo Martín, director de la especialización en arqueología de la Universidad del Norte, y en el mío propio, María Gutiérrez, en representación del doctorado de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, a nuestra penúltima charla, nuestra penúltima conferencia de este ciclo que hemos denominado, estamos llorando, ¿sí? Que hemos denominado Diálogos de Arqueología en América Latina. Bueno, en esta oportunidad nos estamos moviendo nuevamente, dejamos la Amazonía y nos trasladamos hasta la costa peruana y especialmente en esta oportunidad vamos a trasladarnos a la costa norte de Perú. ¿Sí? En esta oportunidad, entonces, vamos a escuchar la conferencia El desarrollo de la arquitectura monumental en la costa peruana, nuevas perspectivas desde la costa norte, que será dictada por Ana Cecilia Mauricio, ¿sí? Y que será comentada por Alejandro Chu, ¿sí? Le damos la bienvenida, agradecemos a nuestros invitados de honor por haber aceptado nuestra invitación. Vamos rápidamente a contarles un poquito cuál es el perfil y la trayectoria de nuestros invitados de hoy. Ana Cecilia Mauricio es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Estudios del Clima y del Cuaternario y doctora en Geoarqueología por la Universidad de Maine, en Estados Unidos. Ha realizado investigaciones en la costa central y la costa norte del Perú sobre las culturas Moche y Lima. Actualmente su interés de investigación se centra en la relación que existió entre clima, medio ambiente y las sociedades del Perú prehispánico desde la perspectiva de la arqueología ambiental, la geoarqueología y la ecología histórica. Desde el año 2011 viene realizando investigaciones multidisciplinarias en el Valle de Chao, estudiando origen y desarrollo de la monumentalidad y la complejidad social y el rol que jugaron el clima y el medio ambiente en estas transformaciones sociales. Desde 2019 desarrolla un proyecto con el apoyo de CONCITEC y el Banco Mundial que analiza la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos costeros frente al cambio climático y la sobrepoblación. Asimismo, desde el año 2019 lleva a cabo el proyecto Educación para la Conservación, dirigido a niños de escuelas del Valle de Chao. En estas investigaciones participan arqueólogos, geólogos, geoarqueólogos e ingenieros de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Maine, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo. Ana Cecilia Mauricio ha publicado diversos artículos y volúmenes editados sobre sus investigaciones. Actualmente es profesora de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, editora del Boletín de Arqueología PUC y exploradora de National Geographic. Muchas gracias, Ana Cecilia. Ana Cecilia, ahora yo voy a leer el perfil de nuestro comentarista invitado, que es Alejandro Chu, arqueólogo peruano, hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, graduándose como bachiller en Ciencias Sociales con mención en Arqueología y luego obtuvo el título profesional de licenciado en Arqueología. Posteriormente cursó estudios de posgrado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, gracias a la beca Heinz para estudios de arqueología latinoamericana. En esta universidad obtuvo su máster y su doctorado en antropología, siendo su asesor de tesis el doctor James Richardson III. Actualmente es docente nombrado de la Escuela Profesional de Arqueología y en la Maestría de Arqueología Andina de esta universidad. Sus investigaciones se centran en las sociedades complejas
de la costa de los Andes centrales, enfocado en el surgimiento de sociedades complejas alrededor de los 3000 a.C. hasta la dominación inca de la costa central alrededor del año 1440 de nuestra era. Por ello, ha realizado investigaciones en sitios del precerámico tardío, como Bandurria en Huacho, y sitios inca, como Incahuasi, en el Valle de Cañete. También ha dirigido proyectos de puesta en valor del patrimonio arqueológico financiados por el gobierno regional de Lima y el Plan Copesco del Ministerio de Turismo. Así que, María, estamos con dos grandes exponentes de la arqueología peruana y será un gusto poder compartir con ellos esta tarde. Sí, bueno, entonces sin más preámbulos, le damos lugar a que Ana Cecilia comparta su exposición. Bueno, buenas tardes, muchas gracias María, muchas gracias Juan por la invitación a participar de este ciclo de charlas tan interesantes que he venido siguiendo también personalmente en las últimas semanas. Y también, bueno, esta es una buena oportunidad para compartir las investigaciones que vengo realizando y también para charlar al respecto con mi colega Alejandro, que también es un experto en el tema. Entonces, bueno, voy a empezar a la presentación. El tema de la presentación, no sé si, solamente para comprobar si está bien la pantalla. Sí, perfectamente, se ve perfectamente, Ana Cecilia. Bueno, muchas gracias. El tema es el desarrollo de la arquitectura monumental en la costa peruana desde una perspectiva de la costa norte. Y para ponernos en contexto, voy a hablar brevemente sobre de qué parte del territorio peruano estamos hablando, y estamos hablando de la costa que está bañada por, obviamente, el Océano Pacífico, pero hay dos corrientes particulares, una de aguas frías, que es la corriente peruana, la corriente de Humboldt, y una más hacia el norte, que es la corriente ecuatorial, de aguas un poco más cálidas. Ambas corrientes participan en la creación de ecosistemas y paisajes particulares y también diferentes, ¿no? De acuerdo a la corriente que baña la costa de estas regiones. Entonces, la corriente de aguas frías o de aguas templadas generalmente genera lo que conocemos como la mayor característica de la costa peruana, que es la zona desértica, y la parte bañada por las aguas más cálidas genera más bien un ambiente un poco más tropical. La costa peruana es un desierto, básicamente porque no llueve, porque no existe precipitación, o la precipitación es mínima y en forma de garúa, muy fina, en ciertas épocas del año, pero tenemos agua que corre por la superficie en la forma de ríos costeros que desembocan en el Océano Pacífico y que se nutren en las cordilleras andinas, y también una buena fuente de agua en la costa peruana son las aguas subterráneas. Otros ecosistemas importantes que forman parte también del paisaje costero son los humedales costeros, estas zonas en donde aparecen lagunas y zonas de humedales con una vegetación particular y también asociadas a una fauna particular que tiene que ver o está asociada también con aves marinas, también algunos peces y plantas, sobre todo plantas fibrosas. Otro tipo de ecosistema importante que caracteriza ciertas regiones de la costa, sobre todo de la costa central hacia el sur, son las lomas costeras, que son estos ecosistemas de vegetación que se nutre por la humedad causada por la neblina, que es muy característica de la costa peruana en esta parte de la costa central y sur, en épocas sobre todo de invierno, y que son una fuente importante de recursos biológicos y recursos hídricos. Hay áreas extensas de lomas que caracterizan hasta ahora, y fueron también ecosistemas importantes en el pasado, estas regiones de lomas. Para ponernos en contexto, en el tiempo vamos a hablar del periodo de la prehistoria andina peruana, que se conoce como el precerámico tardío o también el arcaico tardío, que más o menos va entre 5.800 y 3.600 antes del presente. Aquí como una nota voy a
voy a decir que muchas de las fechas que voy a mencionar a lo largo de la presentación están antes del presente, ¿no? Que es más o menos antes de 1950, algo así, no antes de Cristo. Generalmente todas las fechas que voy a mencionar van a ser de este tipo, como una aclaración nada más. Y la charla se centra durante este periodo, que es el precerámico tardío, que es un periodo bastante importante de la prehistoria. Se caracteriza obviamente por la ausencia de la cerámica como vasijas de cerámica, como las que conocemos para otros momentos, para otros periodos, pero hay también una serie de características importantes que se pueden resumir en la lista que he puesto aquí, que es un aumento bastante significativo de la población en diferentes regiones del Perú, la intensificación del uso de plantas domesticadas y su circulación también en diferentes regiones, el desarrollo de la producción agrícola centrada en ciertos productos particulares que vamos a mencionar más adelante, la intensificación también en el uso de productos marinos, de actividades marítimas, actividades pesqueras, la intensificación de la circulación y la producción de bienes de prestigio, que van a ser algo muy resaltante y muy característico de este momento, que los diferencia de periodos anteriores, la diversificación del patrón funerario, una diversidad de prácticas funerarias y prácticas en relación a los cuerpos humanos que se va a dar en este momento, la aparición de los tejidos de algodón también, el surgimiento de edificios monumentales, comunales, el trabajo corporativo. Bueno, la monumentalidad, la repito, pero nos vamos a centrar en esta característica de este periodo que es la monumentalidad, ¿no? Que es algo muy resaltante de este momento y de este periodo que lo diferencia grandemente de las épocas anteriores. Entonces, la monumentalidad es una característica, un desarrollo social importante, particular, universal, y la monumentalidad temprana se resalta por sus características diferenciadas en relación a los periodos anteriores y además en esta región, en la costa peruana, en esta parte de los Andes centrales, que es el Perú, tiene características particulares por el tamaño, la variedad y también la cantidad de sitios que van a manifestar este tipo de construcciones. Para hablar de arquitectura, de monumentalidad y de arquitectura monumental, podemos mencionar diferentes tipos de edificaciones que pueden ser templos, murallas, fortalezas, obras hidráulicas, caminos, tumbas de élite, por ejemplo, que generalmente están asociadas a las sociedades complejas, ¿no? Y tal vez de repente podemos usar esa definición de trigger, que es termodinámica, procesual de la monumentalidad en términos de espacios que se construyen y que sobrepasan las funcionalidades prácticas de que un espacio, una construcción puede satisfacer, ¿no? En este sentido, y el carácter tan común, esto que aparece en todas las regiones, en diferentes regiones del mundo, hace de la monumentalidad un punto de partida importante para hacer estudios comparativos que tienen que ver con cómo surgen, cómo se dan estos desarrollos sociales, políticos y económicos y a qué se asocian. Entonces, por eso la monumentalidad, como seguramente muchos de ustedes saben, es uno de los temas preferidos de la arqueología en general, a nivel mundial. Esta asociación de la monumentalidad a sociedades complejas y civilización, que se asocia a sociedades que tienen, por ejemplo, gobiernos centralizados, centros urbanos, religión más desarrollada, más formalizada, más centralizada, construcciones monumentales que acabo de mencionar, estratificación social, economías altamente productivas, son características que se asocian generalmente a este tipo de desarrollo, a la monumentalidad, la civilización, la complejidad social. Entonces, en Perú, nosotros podemos encontrar en esta parte de los Andes centrales, para el precerámico tardío, existen unos monumentos, unos sitios que desarrollan arquitectura monumental compleja, en algunos casos de gran escala para el momento en el que estamos hablando,
pero que pueden tener antecedentes en algunas expresiones que se vienen, o que aparecen en periodos anteriores, como por ejemplo la construcción de montículos artificiales sin una arquitectura formal asociada, como aquellos montículos que se construyeron en lo que ahora es el actual cementerio de la zona de Nanchoc, que es en el Alto Valle de Saña, que no es una región propiamente costera, sino más bien intermedia entre las zonas altas del valle costero y las zonas de bosques medios tropicales. En esta parte estamos hablando de la parte norte del Perú, pero que digamos, se diferencia grandemente la escala, las características de estos espacios, de estos montículos que crean espacios comunales, como en Nanchoc, con los espacios que van a surgir en el precerámico tardío en este momento. De alguna manera, el estudio de la arquitectura monumental, la monumentalidad en la costa peruana, tal vez se relaciona a este sitio, El Paraíso, con las investigaciones de Frederick Angel y luego de Jeffrey Quilter, y también con las investigaciones en este otro sitio, Áspero, que se encuentran primero El Paraíso en la costa central, en la región de Lima, y también Áspero en lo que se denomina el Norte Chico, que voy a mencionar a continuación. Son las investigaciones en estos sitios las que van a tocar, digamos, de una manera más formal el tema de la monumentalidad en épocas precerámicas. Antes de estas investigaciones, y por supuesto teniendo como antecedentes las investigaciones de Junius Bird en los 40, en sitios como Huaca Prieta, en el Valle de Chicama, en la costa norte, mucho más al norte de esta región, se llega al establecimiento de que existía una ocupación precerámica en el Perú, y luego a la asociación de sitios como como el que estamos viendo, con este tipo de arquitectura que es áspero, asociado a sociedades que no usaban cerámica, ¿no? Que antes de estas investigaciones, en los 70 aproximadamente, no se creía que eran construcciones asociadas a este tipo de grupos sociales, ¿no? Entonces, digamos que la investigación más o menos se centró en esta zona, porque estos eran los sitios más conocidos en este momento, y a raíz de las investigaciones de diversos investigadores, de diversos arqueólogos en esta región, en la costa central y en esta parte un poquito más al norte, que es el Norte Chico, se van a dar una serie de propuestas en relación al precerámico tardío y en relación a la arquitectura monumental. Una de ellas, y tal vez la más importante, o una de las que ha tenido un gran impacto en la arqueología andina y bueno, en la arqueología en general, en el estudio de sociedades complejas, es la hipótesis de la Fundación Marítima de la Civilización Andina de Michael Mosley, que prácticamente lo que hace es plantear que la civilización andina, entendida como estos grupos humanos que van a desarrollar arquitectura del tipo de los sitios que acabo de mostrar, tienen llegan a desarrollar este tipo de, digamos, sociedades en base a un sustrato económico marítimo. Entonces, en base a sus investigaciones en la costa central y en base a investigaciones previas de otros investigadores como Lanning y Patterson, Mosley va a proponer que el sustento económico, la base de la subsistencia de la economía de estas sociedades es el mar peruano. Y esta propuesta lo que hace eso, lo que pretendía era explicar el sustento económico, más no explicar el porqué y otros detalles, otras preguntas que tienen que ver con estos sitios monumentales, ¿no? Pero, digamos, y una de las cosas importantes es que esta hipótesis iba en contra en ese momento de lo que se pensaba para el surgimiento de la civilización en otras partes del mundo, que estaba relacionado a una intensificación de las actividades agrícolas. Entonces, Mosley, en base a sus trabajos y a la data que viene de estos sitios, propone que la base económica era el mar, y que
luego va a reconocer que principalmente en esta región los recursos de peces pequeños y moluscos como las anchovetas y las sardinas van a ser los principales productos marítimos y que la agricultura va a desarrollar un papel importante, pero aquella agricultura que va a estar centrada en el cultivo de especies de plantas industriales, que son el algodón y los mates, que van a ser, digamos, principalmente utilizados, según esta propuesta, para actividades marítimas, para las redes de pesca y como flotadores, ¿no? Entonces, mucha de la investigación desde el inicio se ha centrado en esta región, en la costa central y en el norte chico. Pero la arquitectura monumental también se desarrolla en la costa norte, entonces tenemos la costa central, el norte chico y la costa norte como las regiones en donde aparece arquitectura monumental, en donde se desarrolla arquitectura monumental temprana en estos lugares. La costa sur no experimenta este tipo de desarrollo, no experimenta este tipo de transformación. No todas las regiones, no todos los valles costeros van a experimentar esto, pero algunos sí. Entonces, en el norte chico es una región particular. El norte chico, aquí a la mano derecha, arriba pueden ver en el mapa del territorio peruano la localización del norte chico. Es una región que se le denomina así porque está inmediatamente al norte de la zona de Lima, la capital, ¿no? Y está formada por 4 valles pequeños, en donde existe una gran cantidad de sitios monumentales, decenas de sitios monumentales, con un patrón arquitectónico bastante definido, bastante repetitivo, que tiene muchas coincidencias entre ellos. En este momento, en el precerámico tardío, esta región es bastante excepcional, es una región también bastante excepcional para los Andes en general, por la cantidad de sitios, el tamaño, la escala, las características que implican los factores que implican la construcción y el mantenimiento, el sostenimiento de estos sitios, hace de esta región una región bastante particular. Dentro de esta zona se encuentra este sitio que acaba de mostrar, que es Áspero, por ejemplo, que es un conjunto de varias edificaciones a modo de montículos de plataformas escalonadas que tienen un patrón particular, que está formado por plataformas escalonadas, como les decía, con una escalinata central y que miran hacia espacios abiertos, que a veces pueden estar constituidos por plazas, en el caso de esta región, particularmente plazas circulares hundidas. Uno de los sitios más importantes y que ha tenido mucha investigación en los últimos años es Caral, que es uno de los sitios más grandes de esta región, que queda en el Valle de Supe y también está compuesto por edificios importantes con estas mismas características, ¿no? Algunos de ellos son grandes construcciones con un volumen, un tamaño, ¿no? bastante considerable, como esta de aquí, que es la denominada Gran Pirámide de Caral. Hay otras características también de estos sitios, es que aparte de que tienen varios montículos piramidales escalonados, algunos de ellos tienen plazas, otros tienen espacios abiertos y otros tienen estas grandes piedras alargadas, como monolitos alargados plantados en el centro, a veces de algunos espacios abiertos, a los que localmente se les conoce con el nombre de huanca, se les denomina huanca. Este es otro sitio que también queda en esta región. Este sitio es Bichamba, y acá podemos ver también una pirámide que tiene 2 plazas circulares en dos de sus lados, ¿no? Existen muchos sitios, como les digo, decenas de estos sitios precerámicos monumentales con este mismo patrón en estos valles del norte chico. Aquí hay uno, por ejemplo, en el Valle de Fortaleza, una plaza circular con varias de estas huancas, estas piedras alargadas. El norte chico, por estas características, también por poseer este tipo de edificaciones, ha tenido mucha investigación, ¿no? Obviamente, la excepcionalidad de esta región ha traído la investigación, y es por eso que mucho de lo que se sabe de este tema de la monumentalidad viene de esta región del norte chico. Este es otro sitio, Bandurria, donde trabaja, donde Alejandro hizo investigaciones hace algunos años. Pero entonces,
el Norte Chico, como les decía, tiene un patrón arquitectónico que de alguna manera se repite en varios lugares, ¿no? Estos espacios abiertos, conformados o que están ocupados por estructuras escalonadas, medias piramidales, con a veces escalinatas centrales, construcciones en las partes altas, que miran hacia espacios abiertos, que a veces pueden ser plazas circulares hundidas. Entonces se caracterizan por la existencia de espacios más abiertos y espacios más privados, más restrictivos, unos están arriba, otros están abajo, la repetición de la construcción de estos edificios a través de diferentes fases constructivas también es un patrón que se repite, entierros humanos en algunos de estas pirámides también son características comunes, y bueno, también la presencia de bienes, digamos, exóticos, bienes de prestigio, en algunos casos instrumentos musicales, o en algunos casos bienes exóticos que vienen de lugares distintos, como por ejemplo plumas de aves de la Amazonía, huesos de animales de regiones lejanas, elementos como el espondylus también son hallados en este tipo de sitios, ¿no? Y entonces hay una como estandarización, es evidente, en el tipo de arquitectura, incluso en las formas como se construye, también los rellenos que tienen estas plataformas escalonadas que forman estas pirámides, que muchas veces usan unas bolsas de fibra vegetal que sirven para contener el relleno de piedras que forman estas plataformas, a las que se les denomina chiclas, también es un uso extendido en el Norte Chico y también en algunos sitios de la costa central. En cuanto a si revisamos un poco la cronología de estos sitios, vemos que de lo que se ha publicado, que tampoco es mucho, hay muchos sitios que se han excavado, pero no todos los sitios tienen un detalle cronológico que nos permite entenderlos cabalmente, ¿no? Sus construcciones, sus fases constructivas, el uso simultáneo de los diferentes montículos que a veces componen un sitio, que puede tener más de entre 1 a 7 montículos en algunos casos, pero los fechados que tenemos a disposición generalmente están entre 4.500 y 3.000 años calibrados antes del presente, con algunas fechas excepcionales que llegan a 5.000 antes del presente, pero la mayoría de ellos más o menos están dentro de este rango temporal, ¿no? Lo que indica también una interesante contemporaneidad de los sitios y también un uso prolongado de muchos de ellos, aunque, como les digo, hay muchas restricciones en cuanto a las excavaciones y la publicación de fechados de estas excavaciones que permitan entender mejor cómo crecieron, cómo se desarrollaron muchos de estos edificios y la contemporaneidad entre ellos. Luego, ¿qué es lo que sabemos? Hay varias propuestas en torno o mejor dicho, como hacía hincapié hace un momento al inicio de la presentación, mucho del discurso o de las interpretaciones, de las propuestas que se tienen en relación al surgimiento de los espacios monumentales, de la arquitectura monumental y la complejidad social en esta parte de los Andes centrales viene de esta región. Obviamente por las razones que les acabo de mencionar. Entonces, una de ellas habla sobre jerarquización, sobre surgimientos de liderazgos, sobre organizaciones sociales a las que algunos investigadores le denominan Estado, por ejemplo, en el caso de la estratificación social y el liderazgo, la toma de decisiones centralizada, algunas, no solamente la construcción y el trabajo corporativo que pudo haber necesitado la construcción de los edificios que les acabo de mostrar, sino también la aparición de figurinas como estas de aquí, que son comunes de ser encontradas en muchos de estos edificios monumentales del Norte Chico, son interpretadas o han sido interpretadas por algunos investigadores como la representación en algunos casos de personajes de élite, de personajes de poder. Estas son algunas de ellas, figurinas que se han encontrado en algunos sitios del Norte Chico. Entierros de élite o entierros que han sido interpretados como entierros de élite, como en este caso un entierro que también vino de este sitio, El Áspero,
que es este entierro que bueno, obviamente tiene, digamos, un ajuar funerario importante para la época, ¿verdad? Que, bueno, entre otras cosas, tiene el uso de materiales exóticos como el espóndilus en los collares y huesos de animales exóticos también que hacen algunos de estos artefactos. No solamente en el norte chico, también vemos en algunas otras regiones del Perú, como en este sitio también de este mismo periodo denominado La Galgada, que queda en Ancash. Vemos también el uso en algunos entierros de lo que podemos llamar bienes de prestigio, ¿no? Que son bienes más, formados por materia prima exótica, por materia prima que viene de regiones distantes y que se transforman en objetos de adorno personal. También tenemos en este periodo, se anota un poco más, pero se asocia a ciertos espacios, como a ciertos entierros o ciertos sitios monumentales, esta circulación de este tipo de bienes, y no solamente como materia prima, sino también como objetos producidos. Entre ellos también tenemos los textiles de algodón decorados, ¿no? Las tumbas que tienen, los entierros humanos que tienen este tipo de objetos no se encuentran solamente, como decía, en el norte chico. Otro ejemplo es este entierro en este sitio, Huaca Prieta, en el Valle de Chicama, en la costa norte, que en donde se encontró, es un entierro femenino, en donde se encontró este famoso mate de Huaca Prieta, mate con una decoración que ha sido asociada a la cultura valdivia de Ecuador. Entonces, los textiles también forman parte de estos bienes de prestigio. En algunos casos, estos textiles tejidos de algodón, que van a reflejar también una iconografía temprana, también están interpretados como estos indicios de estratificación social, de liderazgo y la concentración de productos, de bienes de prestigio en manos de cierto grupo de personas y también de ciertos espacios, como los espacios monumentales. Entonces, en el norte chico, la interpretación que se le ha dado a la arquitectura monumental es que representan liderazgos, representan incluso, según algunos investigadores, como la doctora Shadi, por ejemplo, representarían ejemplos de estados andinos tempranos, ¿no? Organizaciones de tipo estatal. En general, varias propuestas aquí han hablado sobre sitios que tienen un liderazgo centralizado, que concentran el poder, que su poder se centra en la manipulación de ciertos productos agrícolas, en algunos casos el algodón, que está asociado a una actividad productiva también muy importante, que son las actividades marítimas. En el caso de la propuesta de Caral se propone como el centro del norte chico en este momento y un centro de difusión cultural en realidad en este periodo para toda la región de los Andes centrales. Las otras propuestas hablan más bien de diferentes centros en diferentes partes del norte chico que tienen su propio gobierno y su propia organización y que se trata más bien de sitios que están siendo que sirven para congregar personas, que sirven para el ritual, que tienen un liderazgo que controla el trabajo, que controla la circulación de recursos, pero que las otras propuestas no hablan más bien de un solo centro, sino de varios, y que en algunos casos entrarían en algún tipo de competencia entre ellos para atraer más gente, para atraer más recursos y para obviamente justificar su posición de prestigio en esta zona. Entonces, esto es más o menos cómo ha ido la discusión, de manera muy resumida, cómo ha ido la discusión en cuanto a la arquitectura monumental. Y la intención con esta charla era más bien mostrar investigaciones un poco más recientes, pero que vienen de la costa norte, y cómo estas investigaciones nos pueden ayudar a entender mejor el panorama en cuanto a la arquitectura monumental, a plantearnos más preguntas y a evaluar un poco mejor en qué estamos, qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, por dónde debemos ir en la investigación sobre la monumentalidad y la complejidad social. Entonces, brevemente, hay investigaciones más recientes en este sitio, en el Valle de Chicama, en la costa norte peruana, que es el sitio denominado Boca Prieta, que más recientemente ha
Obviamente, bueno, seguramente para algunos de ustedes es conocida las investigaciones que han identificado una ocupación del Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano previo a la construcción de este montículo, pero estas investigaciones también han identificado la construcción del montículo, el inicio de la construcción del montículo hace más o menos 7.000 años antes del presente. Este sitio fue investigado primero por Yunus Berg, que asocia su ocupación a una ocupación doméstica, que hablaba de horticultores y de gente que pescaba, pero las investigaciones más recientes por Dillahey y Bonavía y sus colegas más bien creen que estos espacios no eran domésticos, estos espacios, estas construcciones en cantos rodados en la Boca Prieta, no son domésticos, sino más bien ceremoniales, rituales, en algunos casos se trataría de cámaras funerarias. Estas investigaciones han mostrado lo que parecería ser una plaza hundida al inicio de la construcción del montículo, y bueno, han documentado las fases de desarrollo de este sitio, que estaría la continuidad desde 7.000 antes del presente hasta el final de su ocupación estaría relacionado a una economía mixta que tiene que ver con la explotación de la zona marítima, los humedales costeros, también la zona agrícola o las actividades agrícolas, y que habrían permitido también el desarrollo de expresiones de complejidad social en, por ejemplo, la iconografía expresada en algunos de estos objetos que vienen de las tumbas, en el manejo también de esta economía tan diversa y también en la creación de espacios públicos, ¿no? Otra investigación interesante, más reciente, llevada a cabo en la investigación doctoral de Pei Yu Chen en el sitio Huacanegra de Huañape, ha documentado una ocupación continua desde 5.000 antes del presente hasta 3.000 antes del presente de este montículo, y también lo que parecería ser el desarrollo de una ocupación un poco más doméstica, menos continua, a lo que iría a convertirse después en un montículo con espacios más bien comunales, monumentales, alrededor de 4.000 antes del presente. Otra investigación importante que también tiene que ver con la monumentalidad en el norte es este descubrimiento hace algunos años de una plaza circular hundida que fecharía en 5.500 años antes del presente, en este sitio denominado Sechín Bajo, que queda en el Valle de Casma, que es al sur del Valle de Virú, pero que lamentablemente, porque existen ocupaciones, construcciones monumentales de periodos siguientes, del periodo inicial, no se sabe muy bien las características de la arquitectura precerámica de ese momento, pero documentan algo que es muy recurrente en la arquitectura del norte chico y de otras regiones, que es la plaza circular. Y les voy a hablar con un poquito más de detalle de las investigaciones mías en el Valle de Chao y qué es lo que venimos en los últimos años encontrando, interpretando acerca de este tema, el surgimiento de la monumentalidad en esta región. El Valle de Chao queda inmediatamente al sur del Valle de Virú, aquí vemos en la costa norte, más o menos a unas 7 horas por carretera al norte de Lima, y es un valle más bien pequeño, es un valle que no ha tenido mucha investigación arqueológica. Me voy a centrar en esta zona que se llama Pampa de las Salinas, que es una zona que está en la margen sur de este valle, bastante cerca al mar. Es una zona más bien aislada del resto del valle, no hay una actividad agrícola como sí hay en otras partes del valle. El paisaje lo podemos ver aquí en la mano derecha arriba, es un paisaje típico del desierto peruano, con depósitos conos aluviales, de depósito de la bajada de los cerros, ¿no? que hacen esta parte plana, que es la pampa, y bueno, también acumulaciones de arena eólica en forma de dunas, y una característica importante, esta zona es una paleobahía o una bahía seca, que aquí se puede ver en esta forma de herradura, ¿no? que indica que esta zona, esta línea en forma de herradura era una línea de playa que estuvo activa hace miles de años. Y hay una serie de sitios arqueológicos que se encuentran en la parte plana y también al interior de esta bahía seca, ¿no?
Esta es una vista desde de la Bahía Seca y se pueden ver la línea en forma de herradura. Estamos aquí en la cima de uno de los sitios arqueológicos y estamos mirando hacia el mar se ve hacia el fondo. Entonces, más o menos este es el paisaje, es muy árido, es hipersalino, no hay población aquí, lo único que hay son granjas avícolas, no hay vegetación mayor en la zona, tampoco hay agua, el río Chao se encuentra a 7 kilómetros y el mar a 4 más o menos. Investigaciones previas aquí identificaron en los 70, fines de los 70, una serie de sitios arqueológicos que se ven aquí en la imagen satelital de la izquierda con números en blanco, la mayoría de ellos precerámicos. Esta investigación fue liderada por la arqueóloga peruana Mercedes Cárdenas de la Universidad Católica y conformada por un equipo bastante numeroso de investigadores en diferentes especialidades. Dentro de estas investigaciones, el sitio que más resalta, que fue documentado en su momento, es Salinas de Chao, que tiene arquitectura monumental que incluye plazas cuadrangulares como la que vemos en el centro de la imagen y plazas circulares como la que vemos a la izquierda, de fechan entre 4000 y 3000 antes del presente, más o menos. Dentro de esta zona existe un sitio importante, que es el sitio Los Morteros, que vemos aquí, que es un sitio que tiene más o menos 5700 años de antigüedad, es un montículo, queda al pie de la línea de playa fósil, y como vemos hacia el fondo queda el mar. En este sitio, las investigaciones anteriores habían encontrado restos de entierros humanos y restos de morteros de piedra, por eso se llama Los Morteros, que fechaban en 5000 años antes del presente. Nuestras investigaciones se han centrado en este sitio. Desde el 2012 venimos excavando aquí en la zona y hemos, a lo largo de diferentes excavaciones, diferentes temporadas de investigación, hemos venido investigando la naturaleza de este sitio que las investigaciones previas documentaron como una duna natural que se había fosilizado y que había sido usada para enterrar a gente del precerámico tardío, pero que no era un edificio. Nosotros hemos documentado que se trata de un montículo artificial con varias fases constructivas. Nuestras últimas investigaciones han encontrado depósitos que son aparentemente previos a los fechados, los depósitos que habíamos fechado antes en 5700, y que se trata de ocupaciones más bien asociadas a fogones, asociadas a hoyos de poste y a muchos restos de orgánicos, principalmente marinos. Aquí, en esta fotografía, señalo algunos de los espacios, una fotografía aérea del montículo, y aquí vemos una vista en 3D del montículo. Señalo algunos de los lugares en donde hemos documentado las diferentes fases de ocupación que tenemos, y la primera fase, la fase más antigua que habíamos documentado hasta hace algunos años, estaba asociada, como les decía, a restos de arquitectura menor y restos orgánicos, que ahora hemos encontrado fases que aparentemente serían anteriores a esta primera fase que ya habíamos documentado. La segunda fase corresponde a arquitectura monumental de adobe, arquitectura bastante particular para esta época, en donde el adobe, que es un ladrillo de arcilla, que es no cocida, no es algo, digamos, común para este momento. Este tipo de arquitectura está formando espacios rectangulares de paredes que llegan hasta los 2 metros de altura, con pisos muy elaborados de arcilla, enlucidos, y más o menos son ambientes rectangulares de 10 por 7 metros de lado. Y este es el ambiente que hemos documentado con mejor conservado. Esta arquitectura luego se clausura, y como parte de esta clausura se hace una ofrenda en el centro de este espacio, que incluye el enterramiento de cuerpos humanos, cuerpos de niños principalmente, entre los que hemos encontrado 7 cuerpos 3 cuerpos semicompletos, y luego partes de cuerpos de niños, que en total suman 7, y también un par de restos de cráneos de adultos. Y esta ofrenda se da aparentemente para terminar el uso de esta arquitectura, y posteriormente se construye sobre esta, en diferentes partes del montículo, otra arquitectura ceremonial de piedra,
con esquinas curvas, plataformas hechas de piedras semiplanas, pisos de arcilla y estas piedras alargadas que se denominan huancas. Hemos documentado el uso también de recursos marinos bastante abundante, que es lo que más resalta, lo que más se conserva: aves marinas, peces, moluscos, lobos marinos, también restos de plantas, particularmente, y es muy presente, muy abundante el algodón, pero también tenemos microrestos de pacae, de lúcuma, de guayaba, de maíz, también de yuca, y una cronología que ubica, los fechados que tenemos ubican en máximo 5.000 años como la ocupación final, y entre 5.700 y 5.000 años antes del presente, la cronología de los morteros. Nuestras investigaciones no solamente se han centrado en este sitio, sino también en los sitios alrededor. Como había mencionado, hay más de 20 sitios arqueológicos del precerámico aparentemente en esta zona, y entonces nos hemos dedicado a hacer una cronología, a tratar de elaborar una cronología de los diferentes sitios, tratando de establecer relaciones entre ellos, porque algunos de ellos, como había mostrado, tienen arquitectura monumental. Entonces hemos excavado sitios como Los Pescadores, que tiene grandes espacios hechos con arquitectura de piedra. La mayoría de los sitios tienen arquitectura de piedra. Este sitio Piedras Negras también, que fue registrado como doméstico, pero su arquitectura aparentemente no tiene las dimensiones de un sitio doméstico, y que también fecha más o menos en 4.000 antes del presente. En Salinas de Chao también hemos vuelto a excavar, porque habían habido excavaciones aquí que le habían dado un fechado de 4.000 a 3.000 años, y hemos reportado varias fases de construcción en el sitio que hablan de una de construcción de arquitectura bastante significativa, la movilización de recursos bastante importante, pero que todavía no entendemos bien en cuántas fases constructivas, a pesar de que ya hemos hecho investigaciones, no hemos podido determinar un total de fases constructivas, y si toda la arquitectura que vemos aquí se usó a la vez, o si fue construida en diferentes momentos y agrandada con el tiempo. Nuestras investigaciones han documentado, sin embargo, como les digo, diferentes fases que no habían sido previamente documentadas, un despliegue de uso de recursos y de construcción de espacios bastante importantes en dimensiones y también en el diseño, y algo que es importante, ocupaciones previas asociadas a fogones y a superficies de arcilla con huellas de poste, pero sin ninguna arquitectura importante que está por debajo de algunas de estas zonas monumentales. Y lamentablemente por el asunto de la pandemia no hemos podido tener los fechados que necesitábamos de este sitio, que habíamos excavado el año pasado, pero pronto tendremos estos nuevos fechados para ver si es que estas fechas que se habían propuesto antes son las fechas correctas, o existen fechas más tempranas de construcción para este sitio. Otros espacios en Pampa de las Salinas son geoglifos como estos, que son bastante particulares porque son marcas, acumulaciones circulares de piedra que están encerradas en espacios cuadrangulares, como grandes cuartos cuadrangulares hechos de piedra, como este de aquí, que le denominaron la Cruz del Sur, porque se parecería un poco a la constelación de la Cruz del Sur. Este otro geoglifo acá, que no sé si se logra ver bien. Estas marcas también no se ven muy bien porque está muy arenada la zona. Hay los puntitos que se ven a un costado de la imagen, son personas, y creemos que algunos de estas zonas de geoglifos están asociadas a constelaciones, ¿no? Constelaciones y la observación de los astros, que es algo muy común en este tiempo, y sobre todo en poblaciones costeras, ¿no? Este es un mapa de lo que vemos aquí en esta foto aérea. Aquí vemos cómo se ven estos geoglifos desde el suelo, y para que se den una idea más o menos de la escala de algunas de estas marcas, y son espacios en donde están encerradas estos geoglifos dentro de, como les decía, espacios cuadrangulares que tienen entradas, que son obviamente para circulación y la participación de algunas personas al interior de ellos, para seguramente la realización de algún tipo de actividad que tiene que ver con estas marcas. No es un observatorio astronómico, pero más bien parece ser una especie de réplica de
tal vez algunas constelaciones, eso es lo que venimos investigando últimamente. Entonces, lo que configura todo lo que hemos visto hasta ahora es un paisaje ceremonial, un paisaje que se va formando poco a poco, con morteros como el inicio, y va constituyéndose en un paisaje ceremonial, un paisaje artificial, un paisaje que privilegia los espacios públicos, los espacios abiertos, los espacios de congregación. Y entonces, dentro de este sitio, para entender mejor a Pampa de las Salinas, podemos entender cómo empieza todo, aparentemente en sitios como morteros, con una ocupación de largo plazo, con ocupaciones que vienen desde probablemente el precerámico medio, el periodo anterior, antes de 5700. Además, con el tiempo cambia el uso de este espacio, se convierte en un montículo y luego en este montículo aparece esta arquitectura que tiene un uso más bien aparentemente ritual, ceremonial, de congregación, pero de escala pequeña, y que luego se sacraliza a través de no solamente el uso ceremonial de este sitio, sino también de los entierros que encontramos, de las ofrendas humanas, y que se transforma en una parte del paisaje, aparentemente un elemento integrador que alrededor del cual aparecen estos otros sitios monumentales que acabo de describir, no incluidos los geoglifos. No tengo tiempo para mencionar esto en detalle, pero creemos que más o menos el paisaje de la zona en el momento de la ocupación precerámica era más o menos así, con lagunas costeras, humedales y un mar bastante rico, que es como es hasta ahora el mar de Chao. La cronología habla de una ocupación entre, más o menos hasta ahora, que tenemos 6.000 y 3.000 años antes del presente, principalmente entre 5.500 y 3.000 años antes del presente, que también, según lo que investigamos, tiene relación con transformaciones climáticas que vienen principalmente asociadas a el comportamiento del niño, ¿no? Y la transformación en el comportamiento del niño a lo largo de este tiempo, con un periodo de aparentemente reactivación después de una especie de silencio alrededor de 6.000 años antes del presente, que va a generar en la zona aparentemente una especie de paisaje, digamos, productivos, lagunas, zonas fértiles en las partes bajas de los valles, del río Chao principalmente. Y otro periodo importante es a partir del 3000 o un poquito antes del presente, en donde el comportamiento del niño aparentemente cambia y se produce un ciclo que un poco más frecuente y más fuerte, que está asociado en el tiempo a el fin de la ocupación de esta zona en Pampa de las Salinas. No necesariamente es exclusivamente la única razón por la cual se abandona. Obviamente estamos investigando otros tipos de variables que debemos integrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con estas investigaciones, incluyendo las investigaciones en el Valle de Chao sobre este periodo, el precerámico tardío, pero sobre todo la monumentalidad? Vemos la presencia, una larga presencia de grupos humanos en las zonas donde se desarrolla esta arquitectura monumental, que en algunos casos, como en algunos de los que he mostrado, va a documentar el proceso de incluso ocupaciones no permanentes a ocupaciones permanentes y a la construcción de arquitectura monumental de diferente escala, ¿no? Otra cosa importante es que esta presencia de la monumentalidad está relacionada a una adaptación también bastante compleja al entorno ambiental. El surgimiento de las edificaciones monumentales de pequeña escala en esta zona, en la costa norte, que son anteriores a 5000 antes del presente, como en Morteros, como en Chicama, en Huaca Prieta, que son anteriores a esta arquitectura más corporativa, más estandarizada que aparece en el norte chico, que es un patrón claramente ya muy definido, que aparece más o menos 500 años después, un poco aproximadamente, ¿no? Y que está asociada en la costa norte, aparentemente, a grupos sociales no jerarquizados. Sí, aparentemente hay un liderazgo incipiente, también estos sitios son objeto empiezan a tener este tipo de bienes de prestigio, ¿no? Que empiezan a circular en esta época y se van a asociar a los entierros y a sitios con arquitectura monumental.
Estas expresiones monumentales van a transformar el entorno y constituyen paisajes que van a legitimar la presencia de estos sitios, pero también la presencia de los grupos. Se van a convertir en paisajes que representan también aparentemente comunidades. Y hay una fuerte asociación al ritual en estos espacios monumentales que ya ha sido asociada, también ya ha sido, digamos, recalcada por otros investigadores, que tiene que ver con la proximidad de estas construcciones con sociedades organizadas de manera igualitaria, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta todavía entender muchas cosas, ¿no? Si entendemos muchas partes de cómo surge, nos falta todavía responder al por qué. Y esa es una de las grandes preguntas, ¿no? No necesariamente cuando se cumplen varios de estos requisitos en otras regiones de la costa peruana, pero no experimentan el desarrollo de esta arquitectura. Entonces, no necesariamente la parte económica es suficiente para el desarrollo de la arquitectura monumental, no necesariamente una larga presencia humana en una zona es necesaria para la arquitectura, para el surgimiento de la monumentalidad, si no existen otras razones y tienen que ver, obviamente, con qué representan estos sitios para las poblaciones. Y eso creo que nos falta también, esta perspectiva de abajo hacia arriba en relación a los espacios, a los espacios monumentales. Y bueno, era lo que yo quería comentar, que son, digamos, que nos presenta un panorama un poco más completo, más complejo de esta transformación social importante en esta parte de los Andes centrales. Y bueno, muchas gracias y espero los comentarios de Alejandro. Ana Cecilia, muchísimas gracias por tu presentación, impresionante de verdad, todo este trabajo que se ha venido haciendo en el norte del Perú, a veces como que lo Inca sobresale y deja de lado todo esta riqueza arqueológica y tan temprana, además, arquitectura monumental muy temprana en el continente que realmente impacta, impresiona y marca una clara diferencia con los desarrollos de otras regiones. Bueno, ahora mientras la gente, porque estamos un poquito apretados de tiempo, así que voy a darle paso a Alejandro para que haga su comentario y mientras tanto, pues estará allí el chat para que los asistentes hagan sus comentarios, sus preguntas y tratemos de responderlas al final de Alejandro. Así que nada, Ana Cecilia, mil gracias nuevamente y Alejandro, el auditorio es tuyo. Gracias, Juan. Felicitar a Ana Cecilia por su interesante exposición sobre un tema que definitivamente causa pasión entre los arqueólogos acá en el Perú y complementar algunos aspectos sobre la charla que Ana Cecilia nos ha dado. Definitivamente, Precerámico Tardío es un periodo importantísimo dentro del desarrollo cultural de los Andes centrales, ¿no? Y definitivamente hace 30, 40 años hubo un cambio de paradigma, que podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con el surgimiento de las sociedades complejas y por ende la civilización andina. Realmente gracias a los trabajos de Caral, en la década de 1990, se cambia ese paradigma, ¿no? Cambiando de Chavín como la cultura madre, la matriz de la civilización andina, a sitios de este periodo, siendo el más representativo y el más trabajado, Caral, ¿no? Y a partir de la década de los 90 ha habido una serie de investigaciones que nos han podido dar una mejor perspectiva de este periodo, ¿no? En la actualidad sabemos que la tradición arquitectónica de la costa central y norcentral no es la única que hay en los Andes centrales. Tenemos al menos 4 tradiciones arquitectónicas más asociadas a esta arquitectura ceremonial, religiosa, que en algunos casos llega a ser monumental, ¿no? Tenemos el caso de Cotox,
Tenemos el caso de Cerro Ventarrón, en el Valle de Lambayeque, en la costa norte. Tenemos el caso del sitio Monte Grande en Bagua, que comparte una tradición cultural riquísima con Ecuador. Entonces, vemos que en todo el territorio andino durante esta época, alrededor de los 3500 a.C. hasta el 1800 a.C., empieza a surgir en estos territorios una serie de comunidades que empiezan a desarrollar una arquitectura que podríamos llamar ya ceremonial, no doméstica, ¿no? Que tiene un rol definitivamente ritual, ¿no? Y eso hace una de las características únicas de los Andes centrales, ¿no? Tenemos una arquitectura monumental sin cerámica y sin una agricultura intensiva, ¿no? El maíz aún no va a aparecer hasta aproximadamente unos miles de años después. Volviendo al tema del norte chico, ¿no? Que corresponde a estos valles de Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura. La mayor, como dijo Ana Cecilia, la mayor parte de las investigaciones del precerámico tardío se han centrado ahí, ¿no? Quizás desde las primeras investigaciones, Maxwell pasó por ahí, Tello también estuvo por ahí. Y bueno, realmente gracias a los trabajos de Mosley y sus bases marítimas de las fundaciones marítimas de la civilización andina, es que Feldman llega a Áspero, como Ana Cecilia lo mencionó, y va a hacer pues las primeras investigaciones, ¿no? Y justamente su trabajo va a plantear los primeros modelos de organización social para este periodo, ¿no? Y va a plantear el tema de que Áspero es una jefatura marítima, ¿no? Posteriormente, Ruchadi, con los trabajos de Caral, va a proponer que en Caral surgió un estado prístino. Pero como se comentó en un momento, todas estas perspectivas están basadas únicamente en estudios en arquitectura monumental. Tenemos una perspectiva de arriba hacia abajo, y si realmente queremos entender estas sociedades y entender esta arquitectura monumental y los procesos sociales que están detrás de su construcción, tenemos que entender una propuesta, tenemos que enfocarnos en una propuesta que vaya desde abajo hacia arriba, ¿no? Y mis investigaciones que realizamos en Bandurria estuvieron enfocadas justamente a la arqueología de las unidades domésticas, ¿no? Porque no había, ¿no? Ciertas cualidades que nos pudieran hablar de una complejidad social a este ritmo, a este nivel, tanto de jefaturas como estatal. Si analizamos la tecnología constructiva empleada en estos monumentos, es bastante simple. Son plataformas con muros de contención rellenadas con tierra, arena, y que son colocadas, construidas una sobre la otra, ¿no? Y gracias a esa superposición de plataformas se logra la monumentalidad. Otro aspecto que no se había tocado era justamente cuáles eran las relaciones sociales de los constructores de estos montículos, de estas pirámides truncas, y la aproximación desde una perspectiva de la arqueología de las unidades domésticas nos permitió identificar pues, que prácticamente no había diferenciación social en las diferentes unidades que se excavaron. Por eso, personalmente, yo propongo que estaríamos ante una sociedad de carácter heterárquico. No hay una complejidad social como lo evidencia la arquitectura monumental, ¿no? Y guiarnos de la evidencia monumental en la arquitectura como un indicador de esta complejidad social no es adecuado, ¿no? La evidencia de los contextos funerarios del periodo, que son escasos, es algo importante e interesante acotar. Casi no hay cementerios ubicados de este periodo. En el caso de Bandurria hemos tenido la suerte de encontrar 2 cementerios, y en nuestras investigaciones recuperamos una muestra de 45 individuos y no encontramos ninguna evidencia de una complejidad social en los contextos funerarios. Curiosamente, los individuos que presentaban más ofrendas eran los niños, los subadultos, que cuadra con patrones de sociedades muy tempranas, donde generalmente a estos individuos de estos grupos se les da mayores ofrendas mortuorias. Se presentan contextos donde dicen que son entierros de élite, pero definitivamente no. Si hablamos en niveles de complejidad, jefaturas, estados, las ofrendas que presentan no corresponden pues a un reflejo de esta complejidad social que pueda existir, ¿no? Entonces, definitivamente este periodo, el precerámico tardío, va a sentar las bases de los siguientes desarrollos culturales que vamos a tener en los Andes centrales, ¿no? Y
sociedades como Chavín, como los Moche, y finalmente como los incas van a ser herederos de esta larga tradición milenaria. Yo pienso que estas bases que van a alinear a la cultura andina, como la dualidad, la cuatripartición, ese enfoque muy dado a lo ritual, al ceremonialismo que vamos a observar en sociedades posteriores, se está gestando y se está desarrollando durante el precerámico tardío. Entonces, es clave para poder entender el desarrollo de las siguientes organizaciones sociales que tenemos, pero lamentablemente no hay muchos trabajos tampoco, ¿no? Y un aspecto importante que sería aquí bueno mencionar es que la destrucción generalizada y sistemática del patrimonio arqueológico en el Perú está haciendo que muchos de estos sitios tempranos desaparezcan. Lamentablemente, la ampliación agrícola, el desarrollo urbano, está destruyendo de manera sistemática y de un ritmo alarmante nuestro patrimonio arqueológico en estos momentos. Y mucha información valiosa se está perdiendo, no solamente de este periodo, ¿no?, sino también del resto de los sitios arqueológicos que tenemos en el Perú. Entonces, son aspectos importantes que debemos tener en cuenta, y porque además este tipo de sitios tempranos son sitios que están generalmente más expuestos a la destrucción que un sitio más tardío. Eso es un aspecto que debemos de considerar también. Y que, bueno, gracias a investigaciones como la de Ana Cecilia, están recuperando una información valiosa y en muchas formas reconfigurando pues la concepción que tenemos de este periodo temprano tan importante para entender todos los desarrollos posteriores, ¿no? Ojalá que hayan más investigaciones y que se estén enfocando pues en aspectos no solamente en la arquitectura monumental, sino también aspectos más relacionados con el tipo de organización que los construyó. Que finalmente, si comparamos la arquitectura monumental con estas evidencias de cultura material, son casi inexistentes, ¿no? Tienen algunos pequeños artefactos de hueso, algunas piedras pulidas, algunas pequeñas cuentas, pero realmente esta sociedad plasmó toda su identidad, toda su expresión cultural en esta arquitectura monumental, ¿no? Y es interesante. Y, por ejemplo, lo podemos comparar con las sociedades Valdivia contemporáneas en este momento. Los Valdivia estaban expresándose todo, su identidad, su ideología, su cosmovisión en la cerámica. En el caso de los Andes centrales, las poblaciones precerámicas estaban expresando todas estas manifestaciones culturales en la arquitectura monumental, ¿no? Ese era su soporte, por decirlo así, ¿no? Otras sociedades destacaron en los textiles, en la cerámica, en los artefactos de hueso, de piedra, pero para el precerámico tardío, sobre todo en la costa, y bueno, otras sociedades también, yo pienso en la sierra, estaban expresando toda esa ideología, esa ritualidad, esa concepción del mundo en su arquitectura. Y curiosamente su arquitectura ha perdurado por miles de años. Entonces, han quedado plasmadas ahí sus ideas, sus expectativas, ¿no?, su organización en cierta forma. Entonces, quiero finalizar agradeciendo a los organizadores de este evento por invitarme y nuevamente felicitando a Ana Cecilia por su interesante exposición. Gracias. Armando, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Muchas gracias, Alejandro, muy, Sí. muy claro. Bueno, nosotros los participantes han ido hecho algunos comentarios o algunas preguntas que podemos ir leyendo, lo estoy buscando. Hay algunas que dicen, por ejemplo, sí, ¿Ya las encontraste? sí, las encontré. Dale, dale. Dice, en los morteros, ¿son verdaderos adobes o son bloques de tierra recortada? Son adobes y bueno, hay de repente hay que entender qué cosa es el adobe, que es una especie de ladrillo de arcilla que está combinado muchas veces con otros tipos de materiales como arena, piedras para darle alguna consistencia, otro tipo de material.
En el caso de los adobes de morteros, lo que hemos visto, y esto es una investigación aparte, es que son hechos con arcilla, de depósitos de arcilla, y están cortados de un depósito de arcilla acumulado naturalmente cerca de la zona. Incluso nosotros hemos podido reportar, hemos podido ubicar más o menos cuál sería la fuente de estas acumulaciones de arcilla, que en un desierto como el peruano están asociados a una actividad del niño. Porque el niño, cuando ocurre en la costa peruana, lo que hace, aparte de las lluvias, que son completamente inusuales, recarga el flujo de los ríos, y en la desembocadura de los ríos lo que hace es depositar los sedimentos más finos, muchas veces con depósitos de arcilla, que a veces pueden ser bastante gruesos, ¿no? Y cuando analizamos los adobes de morteros, que todos son rectangulares, que tienen una misma medida generalmente, pero que están hechos a mano, encontramos que estaban hechos solamente de arcilla, incluso pues, se podía ver las laminaciones de un depósito natural de arcilla del cual habían sido cortados. Entonces, y un depósito que tenga la cantidad de arcilla para poder sacar la cantidad de adobes que veíamos en morteros solamente es producido por un depósito del niño. Y hemos hecho los análisis geoarqueológicos y químicos también para ver fuentes y comparar, y hemos encontrado porque encontramos un depósito que todavía existe en la desembocadura del río del último niño del año 98, y que químicamente, geológicamente es idéntico a los adobes de morteros. Entonces, lo que nosotros proponemos, y esto porque hemos comparado también adobes de morteros con otros sitios tempranos, pero posteriores a morteros, es que los adobes empiezan utilizando puramente arcilla, digamos, en su historia tecnológica. Y esta evolución a combinar la arcilla con otro tipo de materiales para darle mayor resistencia, va a surgir en el tiempo más adelante. Esa es una de las, investigaciones paralelas que tenemos en relación a lo que hemos hallado en esta zona. Okay. Ana Cecilia, aquí hay otra que dice que las formas circulares excavadas, por contraste a las plantas cuadrangulares de los edificios elevados, ¿tienen alguna lectura, alguna interpretación? Dice la persona que parecen operar como puestos binarios. ¿Las formas circulares de repente se refiere a las plazas circulares? Plantas circulares, sí. Son como, generalmente están asociadas a espacios con arquitectura mayor, plataformas, generalmente a estas pirámides formadas por plataformas y que tienen este tipo de espacio abierto hacia uno de sus frentes, y que están siendo interpretadas como espacios públicos donde se desarrollan algunas de las actividades que se llevan a cabo en estos sitios, como en muchos de los sitios del norte chico. Y yo creo que Alejandro podría responder muy bien comentar sobre esa pregunta, porque, bueno, es su zona de impacto, su zona de más experiencia. Bueno, generalmente las estructuras circulares están asociadas a las plazas, mientras que la arquitectura monumental está compuesta de estos cuerpos de forma rectangular que están coronadas en su totalidad con una especie de atrio de forma cuadrangular. Entonces hay una especie de... Bueno, ha habido varias interpretaciones que se le da a ese tipo de simbolismo en las formas, ¿no? Algunos hablan de la forma circular, redonda, como una especie de lugar de reunión, ¿no? Donde las personas, generalmente estas plazas circulares tienen una especie de banqueta al costado, entonces permite que las personas se puedan sentar a su alrededor, tienen muy buena acústica, si ustedes se sientan al centro de ellas pueden escuchar perfectamente al orador que está hablando, entonces nos dan una especie de comunidad, un sentido de comunidad, donde todos están reunidos y todos pueden participar, mientras que en las cimas de los montículos son espacios diferentes, más restringidos, más cerrados, y generalmente están asociadas a formas cuadrangulares. Entonces, puede haber una división entre lo que sería un aspecto más abierto, comunal, asociado al círculo, y un aspecto más restringido, más asociado al ritual, a los sacerdotes, que sería de una forma cuadrangular.
Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipos de sociedades son las que habitan en estos sitios? Y si estas pueden ser precursores de los estados, ¿sí? O cómo se las caracterizan. Bueno, esa es una gran pregunta que todos nos tratamos de resolverla, ¿no? Y bueno, creo que esa pregunta la podemos responder entre los dos, y dependiendo de lo que estamos viendo en diferentes partes de la costa, ¿no? Se ha propuesto hasta un estado, como también mencionó Alejandro, pero vemos que todavía estamos viendo un lado de la sociedad, que es la parte monumental, esta parte comunal, este tipo de, digamos, un discurso, una parte de su discurso, una parte de su sociedad, que está asociada a espacios generalmente de congregación que pueden ser muy grandes o muy pequeños, o sea, la escala varía, y que si bien hay ciertos indicios de que pueden haber liderazgos que están asociados a la organización del trabajo, la movilización de los recursos, el diseño de los sitios, o el uso de algunos bienes en algunos espacios como algunos entierros particulares, todavía no muestran un claro, digamos, una clara diferenciación de estratos sociales, ¿no? Hay mucho de sociedades todavía igualitarias, con seguramente una organización del trabajo, un liderazgo, un ritual, ¿no? Y actividades rituales, ceremoniales y comunales muy desarrolladas, pero que todavía nos falta, o no sé, es un poco difícil en muchos casos, diferenciar componentes, digamos, jerarquizados, verticales de la sociedad, ¿no? No sé qué opina Alejandro. Concuerdo contigo, son sociedades todavía con un estado incipiente de complejidad social. El problema es que la arquitectura monumental distrae mucho y ha hecho que muchos arqueólogos vean pues, pirámides de 20 metros de altura, volúmenes de miles y miles de metros cúbicos y empiezan a hablar complejidad, ¿no? Pero si uno analiza realmente la evidencia arqueológica asociada a esta arquitectura monumental, va a ver que es simple. Entonces, personalmente yo pienso que estamos ante comunidades independientes que están funcionando como heterarquías. Incluso podríamos hablar de sociedades transigualitarias. Están todavía en ese proceso, ¿no?, de complejizarse y que por algún motivo que desconocemos se pusieron a construir pirámides como locos, ¿no? Yo pienso que llevados por un afán religioso. Yo siempre he pensado, hablando dentro del contexto de las sociedades transigualitarias, que hubo individuos que se empezaron a llamar pues elegidos de los dioses, voceros de los dioses, ¿no? Y empezaron a convencer a todos los miembros de estas sociedades a construir pirámides y se pusieron a construir pirámides como locos. Tanto así que podemos observar cuando analizamos un poco los restos óseos de estas tumbas que les comenté, que vemos que casi toda la población presenta marcas de estrés, de esfuerzos físicos. Y el esfuerzo físico que observamos es consistente con el de cargar pesos, ¿no? Pesados, bultos muy pesados, harto peso. Y yo me imagino ahí que toda la comunidad en ese momento estaría involucrada en construir pirámides y todos trasladando las piedras y preparando estos muros para rellenarlos y hacer sus plataformas. Entonces, no hagamos que la arquitectura monumental nos distraiga y pensemos que lo hacen sociedades muy complejas. Yo pienso que ese es un error que se comete. Sí, me permite interrumpir, digamos, porque hay una pregunta parecida en línea esa, diciendo como, ¿desde qué concepto de complejidad estaríamos hablando para decir son sociedades complejas? Digamos, desde cómo los estaríamos definiendo a complejidad. Bueno, lo que pasa es que la complejidad, la monumentalidad siempre ha estado, bueno, es en muchas regiones del mundo asociada a lo que conocemos como complejidad y lo que había mencionado al inicio de organizaciones centralizadas, jerárquicas, con actividades productivas muy desarrolladas, en muchos casos asociadas a la agricultura, una religión, digamos, estandarizada y organizada, una organización más jerárquica de la sociedad, pero en el caso de, la gran pregunta es si este tipo de sitios refleja
este tipo de complejidad, porque complejidad social hay muchas formas de ser complejo, ¿verdad? Cazadores recolectores complejos son complejos, ¿verdad? Hay diferentes comportamientos. La complejidad que se asocia a la monumentalidad es este tipo que acabo de mencionar, estas características. Entonces, si bien muchas de estas características no se cumplen, yo creo que sí hay una trayectoria que están siguiendo estos sitios, que están encaminando a las sociedades a lo que vamos a ver más adelante en sitios de los periodos siguientes, por ejemplo, en el periodo inicial y en el que sigue con sitios como Chavín, ¿no? En donde sí hay una mayor jerarquización de la sociedad. No existe todavía un poder coercitivo, ni va a existir por mucho tiempo, ¿no? El liderazgo y basado en el carisma y el conocimiento, seguramente en parte asociado, como ha dicho también Alejandro, a los astros, a la adivinación, pero también a actividades que vayan en beneficio de la comunidad. También, por eso son estos sitios que congregan, ¿no? La mayoría de estos sitios están hechos aparentemente para congregar gente, ¿no? Entonces, es todavía un poco difícil entender de manera, o proponer de manera general a qué tipo de organización, a qué tipo de complejidad estamos viendo en este momento, pero resalta, sí, y por eso lo estudiamos, porque en comparación al periodo anterior, edificios como Caral, o sea, son completamente diferentes, ¿no? El grado de trabajo, la estandarización, la cronología también comparada entre todas estas regiones también es particular. Hay algunas preguntas más que dicen si tienen trazas arquitectónicas parecidas en el sur de Ecuador. Sí, ¿cómo? Sí, hay espacios a lo del sur de Ecuador. Me parece que el patrón es un poco distinto, ¿no? Me parece que el tipo de arquitectura, bueno, la diferencia que ha hecho también Alejandro, ¿no? El tipo de arquitectura que empieza a surgir aquí es un poco diferente, ¿no? A los espacios que se ven en este momento en Ecuador. No sé qué piensa Alejandro. Diferentes, son otra tradición cultural, pero yo pienso que ha habido contactos, definitivamente hubo contactos, Ecuador con el caso de la costa norte y la costa central, pero no compartieron esas tradiciones arquitectónicas. Muy bien. Nuevamente, yo Aquí pienso que en Ecuador que está plasmaron más en su cerámica, sus expresiones culturales. Está creo que fallando mi internet. Hay una pregunta, Ana Cecilia, que dice, ¿qué te parece la relación de los sitios del Valle de Chao con sitios más al norte como Cerro Ventarrón? Es interesante, sobre todo la parte en Pampa de las Salinas, el momento en donde se desarrollan más espacios con mayor arquitectura monumental, que es alrededor de 4.000 antes del presente, más o menos, ¿no? Coincide en el tiempo con, por ejemplo, Ventarrón, que es un sitio que está en el valle, en Lambayeque, en la región Lambayeque más al norte. Arquitectónicamente hablando es diferente, tiene otro tipo de composición, incluso tiene la aparición de pinturas murales, que es algo atípico para este momento y está más asociado hacia el final del precerámico tardío, inicios del periodo inicial. Pero se tratan de espacios igual, rituales, espacios renovados constantemente, que tienen una planificación también aparentemente desde el inicio. No hay como que mayor símil en cuanto a patrones arquitectónicos, pero sí es interesante ver que entre 4.500 y 4.000, en diferentes regiones de la costa peruana, la gente empieza a construir estos espacios, ¿no? Este tipo de arquitectura. Y eso, digamos, viendo los casos particulares, nos lleva a pensar de que no existe una especie de centro de difusión cultural del cual las personas empiezan, o las sociedades empiezan a adquirir estos patrones y estos conocimientos. Que existe comunicación y que existe interrelación entre las regiones, sí, pero no parece a que hayan regiones de donde
se difunde este tipo de desarrollos, este tipo de transformaciones. Hay una pregunta para Cecilia que dice, ¿hasta qué momento llega la construcción de esos monumentos? Bueno, en el Valle de Chao, lo que hemos registrado es que empieza la primera evidencia de arquitectura monumental empieza alrededor de 5.300 antes del presente y termina el uso y las fases constructivas de algunos sitios alrededor de 3.000 antes del presente, que ya es el periodo siguiente. 3.000 antes del presente en muchas regiones del Perú ya vienen usando cerámica, ¿no? Pero por alguna razón en estos sitios que tienen tradición precerámica antigua no van todavía a hacer el uso de cerámica, ¿no? Pero va más o menos entre ese periodo. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Hay una pregunta más adelante, dice, ¿existe algún tipo de registro que nos hable de circulación de información en estos entornos? Si puedes contarnos tu percepción sobre este tema. Bueno, no sé quién responde, creo que los dos podemos responder. Como decía, creo que hay obviamente comunicación entre las regiones, hay una circulación de bienes de la Amazonía a la costa, de la sierra a la costa, de Ecuador a la zona central de la costa peruana, en forma de espóndilos, en forma de aves, animales, piedras también de diferente tipo que van a circular en este momento, algunos de los patrones arquitectónicos, por ejemplo, también la tradición de estos espacios rituales que no he mencionado, pero que son más tradicionales de la sierra, que son fogones centrales en especies de cámaras que son adoptados en la costa en algún momento. O sea, hay una circulación de ideas y de bienes y obviamente una interrelación en las regiones muy, muy clara, ¿no? Se ve mucho más clara que en los periodos anteriores, ¿no? Alejandro, ¿vos querés agregar algo? Bueno, también hay una interacción entre los que son los valles, las zonas del litoral con los valles medios, intercambio de productos marinos como las anchovetas, las sardinas, con productos agrícolas de los valles medios. Hay una dinámica litoral, valle medio, entre productos, y como dijo Ana Cecilia, también a una escala mayor, ¿no? Con otras regiones, tanto de los Andes centrales como sus vecinos, como lo que sería el Ecuador, ¿no? Bueno, no sé si tenemos tiempo para cerrar con una preguntita más. Creo que nos quedan unos pequeños minutos. Hay una pregunta que creo que nos quedó que dice, ¿qué relación tiene con el mar el desarrollo de la arquitectura monumental? Dice, si tiene alguna relación familiar esta arquitectura con el mar. Bueno, como en muchos sitios costeros que han reportado evidencia de elementos de subsistencia, los productos marinos son muy importantes, asociados también y relacionados con productos agrícolas, con plantas, ¿no? Pero lamentablemente la conservación de las plantas en relación a los productos marinos hace que a veces resalte lo marino antes de lo agrícola, ¿no? Pero es muy, muy recurrente, ¿no? El uso, la explotación, la adaptación completa a ecosistemas marítimos en todos estos sitios a lo largo de la costa y en todos los sitios que han desarrollado arquitectura monumental. Esta era una propuesta, ¿no? De que la base económica en algunas regiones, sobre todo en la parte central de la costa, se basó económicamente en el mar, ¿no? Digamos, es una propuesta que no necesariamente explica el por qué, pero sí es muy recurrente, ¿no? Bueno, creo que podemos ir ya cerrando, creo que nos quedan un minuto, así que agradecer a Cecilia, agradecer a Alejandro por esta tan enriquecedora conferencia, hemos aprendido un montón, claramente, así que muchísimas gracias. No sé, Juan Guillermo, si querés invitar a la gente a nuestra última conferencia. Así es, muchas gracias Ana Cecilia, Alejandro, de verdad María. Y bueno, el próximo jueves nuestra última conferencia en este ciclo, Diálogos de Arqueología en América Latina,
La metamorfosis de las sociedades de lengua macrochicha, con Augusto Yuela Caicedo y los comentarios de Rafael Gazón. Así que todos bienvenidos el próximo jueves. Acompáñenos para cerrar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.